Y vamos a leerlo. Dice, el tanque de un camión cisterna está lleno por completo de gasolina que tiene un peso específico de 42 libras por pies cúbicos, es el peso específico de la gasolina, más liviano que el agua, que es 62.4. Y preguntan si el tanque del remolque mide 20 pies de largo. Y si la presión en el extremo trasero superior de este tanque es la presión atmosférica, ¿cuál es la presión en la parte delantera superior cuando el camión desacelera? Al desacelerar quiere decir que el camión va en movimiento hacia un lado y frena inmediatamente, ¿verdad? Eso es desacelerar. A una desaceleración de 10 pies por segundo cuadrado. Y la pregunta entonces, ¿cuánto vale la presión en el lado opuesto a ese punto? ¿Ah? Y la otra pregunta es que si el tanque mide 6 pies de alto, ¿cuál es la máxima presión en el tanque? Vamos a resolver eso entonces. Bien, vamos a hacerlo como debe hacerse y ahora paramos. Vamos y nos dice lo siguiente. Tenemos un carro tanque. Tiene 20 pies, 6 pies. Y aquí en este punto, la presión es igual a 0. Normalmente esos sistemas de transporte exactamente así funcionan. O sea, tienen un punto de venteo. Lo que pasa es que ahí no se riega el combustible porque ese punto está conectado con una especie de un tubito de tal manera que no se riegue. Pero el aire sí entra por ahí y la presión es la presión atmosférica. Entonces nos dicen que este vehículo va en este movimiento. Pero ahora se presenta una desaceleración. Y esa aceleración dice que vale 10 pies por segundo cuadrado. Y nos preguntan cuánto vale la presión en este punto A. ¿Cuánto vale la presión en ese punto A? Entonces miren la ventaja de usted tener claras las cosas. Esa es la situación. Usted ya lo interpretó. Aquí hay una gasolina que tiene un peso específico de 42 libras fuerza por pies cúbicos. Entonces, como esto tiene un movimiento horizontal, ¿sí? Establece su sistema de coordenadas, como quiera, esto es arbitrario, aquí y siempre la dirección de la gravedad deben colocar eso. Entonces quiere decir que la ecuación general, una sola ecuación, mire, la ecuación general es menos gradiente de P más rho G igual a rho A. Esta ecuación no tiene ninguna restricción. La única restricción es que tenemos un bloque de fluido moviéndose compactamente. ¿Correcto? Entonces nosotros podemos colocar el sistema de coordenadas como lo queramos. Y por eso he dejado aquí esto como vector. Este signo de aquí depende del sistema de coordenadas. Este signo de aquí no depende del sistema de coordenadas. Y el signo de acá depende del sistema de coordenadas. Entonces,
ya tenemos nosotros planteado el problema, lo interpretamos, ya sabemos cuál es la ecuación que debemos aplicar, ahora hacemos el análisis. Entonces, en el análisis equivale a desarrollar esto. Decimos, si lo desarrollamos en la dirección X, nos queda que menos depende X, que es para ese término. Como nuestro sistema de coordenadas es ese y nos vamos a mover en esta dirección, pues no tenemos componente de la gravedad y eso aquí va a ser igual a menos rho A. Mire que ya no colocamos ni AX ni A. Y menos porque es desacelerado. Ya lo hemos analizado en la parte de interpretación. Y exactamente nos va a quedar esta ecuación. Y como nosotros sabemos que de P es igual, depende X por dx más depende Y, recuerden, ecuación general, por dy, pero resulta que esto vale 0 porque depende Y vale 0. Y entonces tenemos que depende X vale rho A por dx. Y ahora sí, integramos. Cuando X vale 0, para integrar nosotros debemos ubicar nuestro sistema de referencia. Una cosa es sistema de coordenadas, otra cosa es sistema de referencia. Referencia nos va a decir las cotas. Coordenada es el nombre del sistema de coordenadas, si es polar, si es esférico, si es cilíndrico, si es cartesiano. Entonces, ¿dónde quiere que lo coloquemos? ¿Lo colocamos aquí o lo colocamos el sistema de referencia en A? Donde quiera. Completamente arbitrario. Si lo colocamos aquí en este punto, ¿sí? Vamos a tener que ahí en ese punto X es igual a 0 y aquí XA vale 20 pies positivos. Y entonces tenemos, cuando X es igual a 0, la presión vale 0. Y cuando X vale 20 pies, y vamos a tener que la presión en A, pues va a ser rho A por 20. No tenemos necesidad de colocar constante de integración porque ya nosotros hemos hecho una integral definida, no indefinida. Lo otro es el manejo de unidades. Vamos a hacer el manejo de unidades. Densidad que vale 42 libras fuerza por pies cúbicos. Por la aceleración que vale 10 pies segundo cuadrado. Y la distancia que vale 20 pies. Pero entienden una cosa, mira, aquí nosotros nos dan es, en la ecuación debemos colocar es la densidad, ¿no? Y la densidad, pues también vale 42, pero libras. ¿Sí? 42 libras. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esto, miren lo que vamos a tener. Vamos a tener que eso va a ser 42 por 10 por 20. Y las unidades son pies y pies. Aquí nos da pie cuadrado. Abajo nos queda pies. Entonces nos queda libras por pies segundo cuadrado. Sí, miren. Pies por pie da pie cuadrado. Arriba abajo tenemos un pies cúbico. Entonces queda libra por pie cuadrado. Y recuerden que esas no son unidades de presión. Entonces viene la equivalencia. ¿A qué es igual una libra fuerza? Una libra fuerza son 32.2 libras por pies
sobre segundo cuadrado. Entonces aquí multiplicamos por la unidad y la unidad va a ser entonces, va a ser el inverso de eso, ¿verdad? Entonces va a ser 32.2 libras por pie, libra fuerza, segundo cuadrado. Y eliminando libra se va con libra, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y me queda libra por pie cuadrado. O sea, lo que se llama PSF. Y eso sería el valor en unidades de PSF. 200 por 42. Mire cómo es de alta esa presión por efecto de. Si nosotros esto lo vamos a convertir a PSI, pues dividimos PSF por 144 y me queda convertido en PSI. Entonces se dan cuenta que la solución obedece simplemente a la interpretación y a la aplicación de una sola ecuación. El resto sale por añadir. La siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es la presión máxima? A ver, analicemos esa situación. Vamos a borrar ahí a ver qué pasa. Vayan pensando a ver cómo analizan ustedes para saber dónde es la presión máxima. Cuando nosotros tenemos esta ecuación, decimos, o cuando teníamos también esta, entonces decimos nosotros que la presión aumenta cuando se mueve, la aceleración va en sentido contrario al movimiento. Y la presión también aumenta cuando este valor es hacia abajo. Entonces quiere decir que si tenemos una línea de presión constante que es así, quiere decir, el cuerpo se mueve así, que la presión aumenta hacia acá y que aumenta hacia abajo. Y el punto más extremo es este. Y ahora sí, ya calculamos. Sí, porque ya nosotros sabemos cuál es ese punto. O sea, no tenemos que usar la matemática para hallar un máximo o un mínimo. Simplemente haciendo una interpretación. Recuerden que yo le dije que este tema tenía de aritmética, de geometría, de trigonometría, de cálculo, de física, y lo que tiene de hidráulica no es sino una ecuación elemental. El resto son los otros componentes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros, por ejemplo, de este punto a este punto? Nos podemos venir por aquí y nos regresamos acá. De para abajo sube, aumenta la presión, y de para acá también aumenta. De para acá tenemos nosotros que la presión baja y aumenta. Recuerde que este signo de la aceleración nos dice el sentido en que aumenta la presión. En el movimiento, en la dirección del movimiento de los cuerpos, la presión aumenta en sentido contrario. ¿Sí? Eso es lógico. Bueno, entonces miremos cómo lo resuelve el libro. Bueno, entonces el libro comienza diciendo, se aplica la ecuación 5.3 a lo largo de la parte superior del tanque. Aquí la Z es constante y la presión no varía con el tiempo durante la fase de desaceleración. Por lo tanto, es posible escribir esta ecuación. Imagínense llegar a una ecuación de esa de memoria
porque es de memoria, porque usted cómo va a guardar cuál ecuación es la 5,3. No, usted la plantea ahí y usted la hace con la percepción a la vista. ¿Sí? Y aquí se pone ya constante de integración y todo. Bueno, de todas maneras lo termina haciendo. Miremos cómo hace entonces ahora. Bueno, aquí uso entonces la densidad como 1,30 SLU por pies cúbicos. Pues eso es simplemente 42 dividido para 62,4 o para 32,2 y tenemos, recuerden que un SLU son 32,2 libras. Y llegamos entonces, mire. Bueno, que es exactamente este 1,30 le equivale a 42 dividido para 32. Y llegamos entonces a la solución. La siguiente parte aplica esto. La presión en el fondo más la Z gamma del fondo igual a la presión superior más Z más gamma Z superior. Imagínense esta ecuación. Ustedes estudiando, ¿qué hacen estudiando ustedes una ecuación de esa que primero no saben de dónde viene? Sí, nosotros podemos decir, por supuesto, que eso viene de desarrollar una ecuación, pero eso es lo que no debemos nosotros aplicar el desarrollo de ecuaciones. Entonces, simplemente lo que hacemos es de una ecuación general y hacer el análisis particular. Bien, miremos ahora el siguiente ejercicio. Bueno, ya hicimos la demostración. Y el ejercicio es este. Cuando un tubo en forma de U no se gira, el agua se encuentra como se encuentra en la figura, como se muestra en la figura. Por supuesto, nosotros ya sabemos que todo fluido en reposo absoluto, la superficie libre es una horizontal. Si el tubo se hace girar alrededor del eje excéntrico a razón de 8 radianes por segundo, entonces ya tenemos velocidad angular constante, ¿cuáles son los nuevos niveles del agua en el tubo? Entonces miren, nosotros entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a la pizarra. Entonces tenemos nosotros una masa de fluido girando alrededor de un punto a una distancia cualquiera R. Entonces tiene este comportamiento, ρg. O sea, vamos a desarrollar esta ecuación. La misma ecuación. Entonces establecemos nuestro sistema de coordenadas y lo podemos llamar así, como estamos en un sistema R, Z. Y entonces, cuando aplicamos nosotros nuestra ecuación en dirección R, vamos a tener menos dP en dr. ¿Sí? Esto es en dirección R. ρg no tiene en dirección R porque nuestro sistema de coordenadas son perpendiculares. Y nos queda igual a menos ρ omega cuadrado R, que es la aceleración radial directamente al centro. Por lo tanto, nos va a quedar que esto es positivo. ¿Y esto qué nos dice? Pues que la presión aumenta, o sea, P aumenta si R aumenta, por supuesto. Ahora en dirección Z. En dirección Z vamos a tener menos depende Z. Tenemos ρg que va para abajo, menos ρg. Ya ese vector quedó convertido en escalar. Ese más quedó convertido en menos. Y esto es igual a 0.
Entonces nuestra ecuación que es de P es variación de P con respecto a R por dr más de P con respecto a Z por dz. Pero de P con respecto a R, entonces eso nos da ρ omega cuadrado R de R. Depende de ρ nos da menos ρg. Entonces menos ρg de Z. Y si igualamos nosotros esto a 0, corresponde a la línea de presión constante. Y nos queda entonces que la figura geométrica de Z en dr es igual a omega cuadrado R sobre G. Y cuando nosotros integramos esto, nos va a dar que Z es igual a una constante de integración omega cuadrado R cuadrado sobre 2G. Y las curvas esas son así, mire. Este punto de presión constante es el mismo punto de aquí y el mismo punto de acá. Si queremos una presión mayor, vamos a tener también otra. Si queremos una presión menor, otra. La línea superior pues va a ser la de presión cero. Y tenemos entonces igualmente una sola ecuación para cualquier situación. Vamos entonces ahora al ejercicio. Entonces el ejercicio nos dice que es un tubo que está en U, tiene espesor constante, el nivel es 18 porque está en reposo y el eje está excéntrico, a la izquierda 18 y a la derecha 36. Entonces vamos allá a la pizarra. Y por aquí tenemos nosotros nuestro eje de rotación, donde esta distancia de aquí vale 18 y esta vale 36. Inicialmente esto está aquí y esto vale 18. Entonces, como este es el centro de rotación, nosotros vamos a tener que por aquí va a pasar una parábola que hace esto y esa pasa por aquí. Entonces quiere decir que este punto sube hasta aquí y este punto baja hasta aquí. Observen lo siguiente, que este volumen que tenemos aquí sigue siendo igual. Por lo tanto, la suma de estas dos distancias siguen siendo 36. Entonces, si llamamos esto 1 y a esto 2, pues el Z1 más Z2 sigue siendo 36. Y la ecuación que tenemos para esa parábola es que Z es igual, Z sub 0, más omega cuadrado, R cuadrado sobre 2G. Entonces, en este punto, nosotros vamos a tener el R que vale 36 y en este punto vamos a tener el R que vale 18. Por lo tanto, vamos a tener aquí que el Z1 va a ser igual a omega, que es constante, R1 cuadrado sobre 2G, y el Z2, omega, R2 cuadrado sobre 2G. La suma de estas dos aumenta a 36, igual que eso, y tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y solucionado el problema. Bueno, vamos a ver cómo lo resuelve el libro.
¿Sí? Aquí tenemos entonces las dos ecuaciones, la otra ecuación, sumamos las dos y tenemos la solución. Esto baja a 2.1 centímetros, esto 33.9 y tenemos la solución. Bueno, entonces es así como nosotros vamos a interpretar y a resolver todos los ejercicios y nos vamos a dar cuenta que una sola ecuación nos resuelve todos los problemas. Lo demás son conocimientos, competencias que ya tenemos ya adquiridas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entramos entonces ahora al otro tema que también vamos a resolverlo de una manera vectorial. Esta partecita, ¿por qué escogí yo este libro? Porque está más simplificado, pero igual está en una forma de recetario y eso no es bueno. Lo simplificado es porque únicamente va a lo concreto, pero va tan a lo concreto que se olvida de todo y una vez va a la ecuación fundamental, principal o la ecuación específica y eso no es bueno. Bueno, es porque simplifica toda la parte conceptual y es muy concreto, ¿correcto? Bueno, entonces, miren lo que vamos a hacer nosotros con la ecuación de Bernoulli. Con la ecuación de Bernoulli, nosotros tenemos, vamos a la pizarra, cuando esta ecuación la aplicamos a una partícula, estamos diciendo que dB en dt es igual a 0. Recuerden que esto es la aceleración. Entonces, esta ecuación es la que se denomina la ecuación de Euler del movimiento. Ecuación del Euler del movimiento. ¿Cuáles son las características de esa ecuación? Primero, para flujo no viscoso, o sea, fluido ideal. Segundo, para flujos estables. ¿Sí? Estable porque mire que esto vale 0. Puede ser para flujo lineal, puede ser para flujo curvilíneo, puede ser para flujo rotacional, puede ser para flujo rotacional, para lo que quiera. No hay otras limitaciones. Entonces tenemos una ecuación vectorial que exactamente se maneja lo mismo. Una partícula sobre un campo cualquiera, este tenemos el campo, una partícula en cualquier punto. Cuando nosotros aplicamos esa ecuación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que ρg, la partícula se mueve ahí al lado de esa línea, pues entonces exactamente tenemos lo mismo. Lo que pasa es que este ρa ya no es un bloque, sino que es una partícula y por lo tanto la ecuación es esta. O sea, tiene movimiento libre, completamente libre. Y nos queda exactamente eso. Como ven, la ecuación es la misma. Pero a partir de esa ecuación, nosotros podemos calcular líneas de corriente, podemos calcular variaciones de presión, podemos calcular aceleraciones, podemos calcular todo lo que esté referenciado exactamente con eso. ¿Correcto? Entonces, esa ecuación se llama la ecuación de Euler. Y eso fue lo que hizo Bernoulli. Bernoulli dijo, si aplicamos la ecuación de Euler en una línea de corriente y tomamos un elemento, vamos a hacer ese análisis. Esto vale ρg. Aquí vamos a tener que la partícula tiene un gradiente de presión que se debe exactamente a la diferencia de esta presión y de esta presión. Y ese gradiente de presión va a tener exactamente esa dirección. Y si nosotros queremos convertir este componente aquí, la llevamos acá y tenemos entonces que
en la dirección S menos depende S. Estamos desarrollando esto. Ahora vamos a tener menos rho G, llamemos este ángulo alfa, seno de alfa. Ya tenemos esta proyección de esto aquí. Y eso va a ser igual a rho B de B. Desarrollando eso me va a quedar entonces rho B de B de S. ¿Sí? Eso es el desarrollo de esto en la dirección S. Entonces, cuando nosotros reemplazamos este seno, mire que ese alfa es el mismo alfa que tenemos aquí, y aquí vamos a tener que el alfa lo podemos relacionar con este triángulo. Y decimos que seno de alfa va a ser esta distancia, llamemos la dirección Z, entonces de Z sobre DS. Y cuando reemplazamos ahí nos va a quedar menos depende S menos rho G de Z en DS igual rho B de B en DS. Mire que están las DS en todas partes. Eliminamos nosotros eso y vamos a tener lo siguiente. Que al pasar por acá todo nos queda negativo, lo igualamos a 0 y nos queda que D P 3:00 p.m. más rho G Z. Esto lo podemos escribir también de la siguiente manera, ¿verdad? Rho de B cuadrado sobre 2, ¿verdad? Si nosotros hacemos la diferencial de esa, nos da exactamente B de B en DS. Y entonces aquí nos queda más rho B cuadrado sobre 2. Y eso igual a 0. Si la derivada o el diferencial de eso es igual a 0 es porque eso es una constante. P más rho GZ más rho B cuadrado sobre 2 igual a una constante. Y hemos llegado a una ecuación que es la que se llama la ecuación de Bernoulli para un flujo incompresible, porque nosotros esa integración de aquí hemos tomado la densidad constante. Por lo tanto, es para un flujo incompresible. Y observen lo siguiente, nosotros podemos coger esta ecuación y ponerla de tres formas diferentes. Tres formas diferentes, ¿vale? Bueno, dimensionalmente, ¿qué tenemos aquí? Dimensionalmente tenemos presión que es F sobre L cuadrado. Si nosotros dividimos esto por densidad, nos queda P sobre rho más B cuadrado sobre 2 más GZ es también igual a otra constante. Dimensionalmente esto va a ser energía por unidad de masa, F sobre L por M. Y si dividimos por el peso específico nos va a quedar P sobre rho G más B cuadrado sobre 2G más Z también nos queda igual a una constante. Pero las dimensiones de esta van a ser F, L sobre F, o sea, dimensiones de L. Las tres ecuaciones son ecuaciones de Bernoulli, pero cada una tiene su, diríamos, como su frecuencia de uso. Por ejemplo, en termodinámica se usa mucho esta,
En mecánica de fluidos se usa mucho esta. Y en hidrodinámica y en ventilación se usa mucho esta. Pero las tres ecuaciones son exactamente, se llaman ecuación de Bernoulli. Tienen las mismas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Vamos a ver cuál aquí, eso sí es importante. Tiene las mismas limitaciones de Euler, pero adicionalmente, ¿qué más tiene? Tiene primero, incompresible. Segundo, estable. Tercero, ya esto tiene una línea de corriente. Mire que la ecuación de Euler era un punto cualquiera. Aquí no, aquí son puntos sobre la misma línea de corriente. Y adicionalmente podemos decir nosotros aquí que cuando nosotros vayamos a ponerle referencia a esto, tiene que ser un sistema de referencia inercial. O sea, no lo podemos aplicar en un sistema acelerado. Entonces, estas son características y condiciones que se requieren en la ecuación de Bernoulli. Ah, nos faltó aquí también densidad constante, ¿no? Bueno, entonces esta ecuación tiene tantas aplicaciones que todas estas variables aquí las podemos nosotros interpretar. Y precisamente a partir de la próxima clase y las 2 semanas que vienen nos vamos a dedicar es a interpretar y a resolver muchos problemas interesantes que existen sobre la ecuación de Euler y sobre la ecuación de Bernoulli. Recuerden que estas dos ecuaciones son para fluidos ideales, pero resulta que nosotros tenemos dos fluidos, como es el aire y el agua, que tienen una viscosidad muy pequeña. Entonces nosotros las podemos aplicar. ¿Sí? Como tienen una viscosidad muy pequeña, la podemos aplicar y el error no es significativo. Igualmente, cuando las distancias son pequeñas, también la podemos aplicar y no cometemos mucho error. Mire que nosotros hasta ahora esa ecuación la hemos aplicado, pero sin saber de dónde viene. Y les voy a recordar. ¿Cuánto vale la velocidad de una partícula de fluido que sale por un orificio ahí? 2 veces la gravedad por H. Exacto, 2GH. ¿De dónde sale esto? De aplicar la ecuación de Bernoulli. Apliquemos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Y decimos entonces, mire, cualquiera que quiera, P1 sobre rho G más B1 cuadrado sobre 2G más Z1 igual P2 sobre rho G más B2 al cuadrado sobre 2G más Z2. Entonces nosotros, esto que es la ecuación principal, de acuerdo a nuestro análisis, si nuestro nivel de referencia está aquí, pues vamos a tener que Z2 vale 0, que Z1 vale H. Y como esta es una superficie libre, P1 vale 0. Y como esto descarga la atmósfera, P2 vale 0. Y de ahí sacamos y nos queda que B2 es igual a la raíz de 2GH. ¿Correcto? Entonces se dan cuenta pues que es una ecuación, ahí no estamos cometiendo mucho error. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tengamos un flujo en la cual no sea la misma línea de corriente? Vamos a la pizarra. Yo puedo tener este flujo y este flujo.
la pregunta es, ¿yo puedo aplicar la ecuación de Bernoulli entre este punto 1 y este punto 2? Y entonces usted dice, no, pero es que nosotros aprendimos que la ecuación de Bernoulli se aplica a la misma línea de corriente. Y como esta es una línea de corriente y esta es otra, en primera instancia dice no. Pero hay una condición. Cuando nosotros decíamos que teníamos esto, para un flujo estable, mire que hay en el álgebra vectorial, hay un teorema que dice esto, que B punto B, eso es igual a esto es el rotacional, ¿no? ¿Sí? Este rotacional de la velocidad, ¿sí? Que es B omega. Entonces, como esto, si esto vale 0, pues esto es igual a esto, y aquí nosotros vamos a tener ρ que es exactamente eso, ρ B de B en ds. Y llegamos exactamente a la misma ecuación. Entonces, por lo tanto, este valor es exactamente igual a este, cuando esto vale 0, y por lo tanto podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre esos dos puntos. Entonces, repetimos. Se aplica la ecuación de Bernoulli en un campo entre dos puntos cualesquiera. Yo puedo tomar, por ejemplo, estos dos puntos, este y este, de para allá o de para acá, como quiera. Si el flujo es rotacional, no se puede, pero si es irrotacional, sí se puede. ¿Listo? Entonces ya aprendimos otra condición. Y por último, ¿qué pasa cuando tengamos una superficie curva? Una línea curva. Si esta línea curva es una línea de corriente, pues también podemos aplicar Bernoulli entre este punto y este punto, porque satisface la condición de la línea de corriente. Pero igualmente nosotros podemos aplicarla Euler entre estos dos puntos. ¿Sí? Donde esto es el radio de curvatura de esta partícula. Esta partícula tiene una velocidad que va así, tiene una aceleración que viene hacia acá. Y por lo tanto, cuando yo aplico esta ecuación que es general, vamos a tener que esta aceleración es aceleración radial. Y queda ρ omega cuadrado R. Bueno, aceleración radial. Y esto que es la gravedad, cuando yo la proyecto acá, me va a quedar exactamente por el coseno de este ángulo. ¿Listo? Y entonces yo voy a tener un sistema de coordenadas aquí. Cuando el sistema de coordenadas lo uso así, este es dirección S y esta es dirección radial. Pero cuando lo uso hacia abajo, ¿cómo se llama esta dirección hacia abajo? Dirección normal. SN. Entonces, si yo lo uso hacia abajo, quiere decir que hacia abajo es positivo. Y esto va a quedar positivo. Entonces me queda menos depende N, que es este término. N es esta dirección hacia el centro. Y esto también me queda negativo, menos
rho G coseno de este ángulo alfa. Y entonces me queda eso. Si yo estoy en un flujo plano, si el flujo es plano, entonces este término desaparece. Y me queda esto. Depende n es igual a menos rho omega cuadrado r. O lo que es lo mismo, eso es menos rho b cuadrado sobre r, donde r es el ¿cómo se llama este radio? Decíamos radio de curvatura. Entonces mire qué nos dice la ecuación, qué nos dice esta ecuación. Por este signo menos nos dice que la presión aumenta en el sentido en que n disminuye, y n disminuye para arriba, lo que aumenta es para abajo. Y con eso tenemos nosotros entonces cubierto todos los campos que tengan exactamente la ecuación de Euler y la ecuación de Bernoulli. Pasemos ahora sí al libro a ver qué nos trae el libro. Miren, el libro comienza desarrollando la ecuación de Euler. Esto no lo haga, no es que no lo haga porque no necesito. Tiene una ecuación vectorial, no una ecuación particular. Esto es la aceleración. ¿Cómo se llama esta aceleración? Aceleración tangencial, ¿verdad? A lo largo de la línea de corriente. La aceleración normal es b cuadrado sobre r. Miren, entonces llegamos exactamente a la ecuación de Bernoulli. Vean. Flujo permanente y rotacional de un fluido incompresible sin fricción. Aquí no necesitamos, si decimos una misma línea de corriente, no necesitamos que sea. Puede ser rotacional o puede ser irrotacional. Si es la misma, ojo con esto, si la línea de corriente es la misma, el flujo puede ser rotacional o irrotacional y aplica. Y la prueba es que usted puede hacerlo a este flujo entre este punto y este punto. Lo puede aplicar porque la línea de corriente es la misma. Pero cuando el flujo es irrotacional, usted lo aplica en dos puntos cualesquiera. Bueno, entonces mire que aquí está escrita en forma de presión. A esto se le denomina presión estática, a esto se le denomina presión hidrostática y a esto se le llama presión dinámica. A esto se le llama carga de presión, carga de posición y carga de velocidad. Y a esto se le denomina también presión dinámica o presión de velocidad, presión hidrostática y presión estática. Y nos falta la de que usa la termodinámica. Bueno, no la trae. Pero igual podemos aplicarla, ¿no? Exactamente. Entonces, como ven, nosotros desarrollamos de una manera muy lógica y ahora sí aparecen las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es un tubo de estancamiento? Un tubo de estancamiento, como su nombre lo dice, es para frenar el fluido. Si un fluido va moviéndose así, yo le coloco aquí un tubo de estancamiento, es hacer esto. Entonces el fluido se frena aquí, su energía sube hasta que se. Y esto se llama entonces la altura o carga piezoestática. Entonces, cuando nosotros aplicamos entre dos puntos, entre este punto, y aquí coloco un tubo de estancamiento, y aplico la ecuación de Bernoulli entre este punto 1 y ese punto 2, tengo P1, rho B1 cuadrado sobre 2 en este punto. En el punto 2, P2, rho B2 cuadrado sobre 2G, Z1 es igual a Z2, no las tengo,
Y entonces esta B2 es igual a 0 porque la partícula está frenada. Y me queda entonces que P2 va a ser la presión de estancamiento, es la suma de estos dos valores. A esa presión se le llama también presión total, ¿no? O presión de estancamiento, porque es la suma de dos presiones. La presión estática y la presión de velocidad. No la presión hidrostática, la presión estática y la presión de velocidad. O presión dinámica. Y ahí tenemos la aplicación. Tenemos un flujo, colocamos un tubo de presión de estancamiento o de presión total, como lo llaman. Y al aplicar la ecuación entre este punto y este punto, miren lo que tenemos. El fluido, la energía de este fluido sube hasta aquí y por lo tanto, la presión de este punto es la misma presión de esta columna. Y de esa manera calculamos la velocidad que tenemos aquí. O con este comportamiento. Nosotros no podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre este punto y este punto de aquí. O sea, no podemos aplicar entre este punto y este punto. ¿Por qué razón? Porque este punto de aquí es un flujo rotacional. Ahí le ven el vórtice. Estos ganchitos se llaman vórtices o remolinos. Entonces, como ese flujo es un flujo rotacional, no podemos aplicarlo porque esta línea de corriente va para allá y no va para allá. Pues no podemos aplicar. Esas son las limitaciones. Bueno, y entonces ya cuando igualamos y resolvemos, pues llegamos a la ecuación común y corriente tradicional. Ahora, ¿qué se llama tubo Epitop? El tubo Epitop es el que tuvo que mide las dos presiones. Y vamos a verlo cómo es. Este es el famoso tubo Epitop. Entonces miren que por aquí mide la presión de estancamiento y por aquí entra la presión estática. Entonces si miramos este punto es el mismo que sale aquí y eso se llama presión estática. Y este punto de aquí es el mismo que sale de aquí y eso se llama presión total. O sea que nosotros aquí podemos colocar un manómetro y aquí podemos colocar otro manómetro y la diferencia de estos dos manómetros me da la diferencia de la presión total menos la presión estática. Y eso me da la presión dinámica y por lo tanto calculo cuánto vale la velocidad en ese punto. ¿Sí? Que es la que tenemos aquí, miren. P1, gamma 1, B1 cuadrado, Z1. Y cuando reemplazamos, pues tenemos exactamente. Y esto me está midiendo exactamente la presión, la diferencia de presiones. A ver, analicemos este ejercicio. Un manómetro de mercurio y queroseno se conecta al tubo de Pitot como se muestra. Si la desviación en el manómetro es de 7 pulgadas, ¿cuál es la velocidad del queroseno en el tubo? Suponga que la gravedad específica del queroseno es 0,81. Entonces, ¿cuál es la interpretación de ese ejercicio? Un manómetro de mercurio y queroseno se conecta al tubo de Pitot. Recordemos que el tubo de Pitot, ¿qué es lo que hace el tubo de Pitot? Es un tubo que está conectando aquí la presión total y por aquí la presión estática. Pero esto va aislado de este. Entonces esto mide la presión estática y esto mide la presión total. Esta presión es mayor que esta
Y la diferencia de las dos me da la presión dinámica. Aunque recuerden que presión total es presión estática, presión total o de estancamiento igual presión estática más presión de velocidad, que es un medio rho v cuadrado. Bueno, ¿cómo interpretamos entonces? No aparece interpretación ahí. Cuando nosotros tenemos aquí, recuerden de los manómetros, cuando yo tengo aquí mercurio sin presión, los niveles son iguales. Cuando por aquí inyecto queroseno, pues el queroseno tiene una presión y levanta esto aquí y esto lo baja acá. Y entonces me va a quedar un nivel de queroseno y un nivel de mercurio. Esto me marca el mercurio y esto me marca el queroseno. La presión de estos dos puntos son iguales. Ahí estaría midiendo yo la diferencia de presión entre dos puntos. ¿Sí? O sea, entre este punto y este punto. Porque ¿qué es lo que hace el tubo Epitó? Pues el tubo Epitó lo que capta son los dos puntos. Recuerden que el tubo Epitó capta la presión en este punto, que es la presión total o de estancamiento. Y la presión en este punto, que va por un, si quieren hablámoslo más, la que marca por aquí, que va por acá, contraria a esa. Y si yo esta línea la llevo a un manómetro, por ejemplo, vamos a suponer que esto lo lleve aquí, y esta de acá la llevo aquí, pues esta es mayor que esta, y eso es lo que tenemos ahí. Y aquí estoy midiendo el manómetro, el queroseno, y el mercurio para medir la diferencia. Sí, si la sala de interpretación, pues depende como nosotros lo miremos. El 5.4 dice, un manómetro de presión diferencial, o sea, un tubo Epitó prácticamente es un sensor de presión diferencial. Se conecta entre las tomas de un tubo Epitó. Cuando este tubo Epitó se utiliza en una prueba de túnel de viento, el manómetro indica un delta P de 730 pascales. ¿Cuál es la velocidad del aire en el túnel? La presión y temperatura en el túnel son 98 kilopascales absoluto y temperatura 20 grados centígrados. Esto es lo que le digo que no me gusta estas ecuaciones. No tiene sentido, se tiene que interpretar todo. Entonces, ¿qué es un túnel de viento? En el laboratorio de mecánica tenemos un túnel de viento. El túnel de viento simplemente es como su nombre lo dice, un túnel con una sección de prueba. Entonces, por aquí tenemos un ventilador que va a mandar aire a presión o a alto flujo. Y nos dice que un manómetro diferencial se conecta entre la toma de un tubo Epitó. Entonces, aquí colocamos nosotros el tubo Epitó. Tubo Epitó. Entonces sabemos que el tubo Epitó de este punto sale para un manómetro de presión total. Y de este punto de aquí sale para el otro manómetro. Entonces, como este es mayor que esto, quiere decir que este nivel de aquí, este nivel es mayor que este. Y esta diferencia de aquí es exactamente la que marca el tubo Epitó. ¿Y por qué estas distancias de aquí no las tenemos en cuenta?
porque ya sabemos nosotros que eso es aire. Cuando eso es aire, recuerden de la hidrostática. Cuando nosotros tenemos este sistema de aire, la presión de este punto es igual a este, es igual a este. Pero cuando esto es un líquido, las tres presiones son diferentes. Entonces, ahí no se tiene en cuenta. Entonces se calcula y se hace el esquema y de una vez vamos a tener. Donde el punto aguas arriba es este, punto 1, el punto que tiene velocidad, este es el punto que no tiene velocidad. Y cuando aplicamos entre el punto 1 y el punto 2, la ecuación de Bernoulli, y simplificamos, llegamos a esa ecuación. Y estas condiciones de presión y temperatura es para calcular la densidad. Recuerde que P es igual a ρ RT. ¿Sí? La densidad se calcula entonces conociendo la presión y la temperatura. Esta no es la presión del ventilador, es la presión atmosférica. ¿Correcto? Para calcular exactamente eso. Bueno, ¿qué más trae? Bueno, lo que viene, vamos a darlo como una especie de información ilustrativa. Esa no la vamos a evaluar cuantitativamente, porque eso lo van a manejar ustedes en otro nivel. Pero para que vean qué es un tornado, pues un tornado es un movimiento del viento en forma de remolino. Eso es lo que se llaman los en Estados Unidos, cuando hablan de esos nombres, de esas grandes corrientes de aire, pues se genera eso. Corrientes de aire que van generando unos remolinos, que en el agua se llaman remolinos y en el aire se llaman tornados. Y entonces miremos cuál es el comportamiento de esos tornados exactamente. Esos tornados forman prácticamente dos tipos de flujo. Un flujo que se llama aquí lo tenemos. La alta presión que tenemos aquí del viento, debido a que este remolino forma baja presión. ¿Por qué forma baja presión aquí? Porque aquí se forma un vórtice libre. Y recuerden que el vórtice libre, la relación B sobre R, B por R es una constante. Y cuando tenemos que B es igual a la constante por R, este es un vórtice forzado. Quiere decir que los vórtices forzados, la presión aumenta hacia afuera y los vórtices libres, vamos a tener que las velocidades son altas aquí, por eso es que la presión es pequeña. Y eso es lo que nos dice la misma ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que P más B cuadrado sobre 2G o sobre 2 por ρ. En el caso del aire, la altura no afecta. Entonces, estos dos valores, ¿qué nos dicen? Que cuando este valor es grande, pues este valor es pequeño. ¿Sí? Entonces, aquí en el tornado se forman unas presiones muy pequeñas. Es la razón por la cual una casa que esté aquí, prácticamente esto la levanta a las personas, a los árboles, todo por la baja presión. Entonces, aquí en esta zona se forma un vórtice de una forma y por fuera se forma otro vórtice. Entonces, eso nosotros únicamente lo vamos a interpretar. Porque ustedes en transferencia de calor sí van a manejar, por ejemplo, este tipo de diagrama. Mire que este tipo de diagrama se parece mucho a la función corriente y a la función potencial. Exactamente estas son líneas de función corriente o líneas de corriente y estas líneas de presión son líneas de potencial que corresponden prácticamente, estos son índices de presión y estos son índices de flujo. Recuerdan que nosotros decíamos que esto se llama flujo por unidad de profundidad y esto prácticamente va a ser una energía de presión. Y entonces, analizando exactamente el comportamiento, esto va a tener solución gráfica o solución analítica, dependiendo como la quieran desarrollar,
con el computador y pueden calcular exactamente cuánto vale la presión o cuánto vale la velocidad en cada uno de los puntos. Entonces, en transferencia de calor van a usar esto, tanto en temperatura como en presiones. Y por eso, pues, les anticipo para que allá van a ver eso. Bueno, y otro concepto que también lo van a usar allá es el concepto de CP. Aquí no se llama C sub P, aquí se llama CP, porque recuerden que el C sub P es el calor específico a presión constante. Aquí se llama un coeficiente de presión que me está midiendo las presiones o las diferencias de presiones entre un punto de referencia y un punto cualquiera. Estos valores están tabulados porque la solución analítica fue lo que vimos allá, la solución gráfica o la solución de computador es complicada, pero estos tienen soluciones gráficas y tienen soluciones gráficas de muchas formas. Aquí, por ejemplo, nos muestran unas soluciones, por ejemplo, esto. Mire, este es un flujo que viene completamente laminar, encuentra aquí un cilindro, una esfera, y la línea de corriente bordea exactamente todo esto. Entonces podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre este punto A y este punto E, porque es la misma línea de corriente. Pero en el momento en que tengamos nosotros la separación, aquí se van a formar unos vórtices y ya no podemos nosotros aplicar la ecuación, por ejemplo, entre este punto y este punto, porque esto no corresponde a esta línea de corriente. Esto también nos permite ver, por ejemplo, esta figura. Usted se va a una carta y le va a decir cuánto vale el coeficiente de presión de esa figura y de esa manera usted puede calcular cuánto vale la fuerza que el aire o que el agua le está haciendo a eso. Lo mismo que esto y lo mismo que esto. Como les digo, eso ustedes lo van a manejar en transferencia de calor porque así necesitan flujo externo. Nosotros aquí no manejamos flujo externo. Bueno, y por último, este datico lo necesitamos, que es el dato de la cavitación. Recuerden que nosotros la cavitación la definimos en la primera parte del curso. ¿Qué decíamos que era la cavitación? Que era un fenómeno hidráulico formado por baja presión y entonces se formaban unas burbujas de vapor y luego se formaban gotas y esas gotas cuando se formaban aquí generaban unas implosiones que generaba el fenómeno de cavitación. Entonces la cavitación hay que prevenirla, hay que evitarla. Y evitarla es hacer que esta presión tenga un valor mínimo que no genere cavitación. Y aquí como tenemos una, Bernoulli nos dice que de aquí tenemos una obstrucción, tenemos una alta velocidad y una baja presión. Cuando nosotros dígame. ¿Puede entrar un compañero que se le fue la luz y... Bueno, listo. Gracias. Ok, Nicolás, bueno. Entonces, mire, cuando usted coloca un dispositivo así y aquí coloca un orificio y pone un manómetro aquí y otro manómetro aquí, estos dos manómetros le marcan exactamente este valor y este valor, no este. ¿Por qué? Porque este valor no se mide, porque es el que se mide en ese punto. Pero ese valor se calcula a través del CP. Pero usted con esos dos valores tiene para resolver los problemas. Bueno, listo, entonces con eso terminamos entonces este capítulo y nos quedan la próxima clase y 2 semanas más para que nos dediquemos a hacer análisis, a interpretar fenómenos de flujo, a aplicar la ecuación de Euler, la ecuación de Bernoulli, a ver cuáles son las limitaciones y a hacer todas las aplicaciones posibles. Tenemos un tiempo suficiente. Vamos a hacer que este tema nos vaya muy bien, porque el tema que viene es el que siempre se complica. El tercer parcial de mecánica de fluido es el parcial complicado, pero también vamos a hacer una manera simple, pero
pero por supuesto sin perder la rigurosidad de la parte técnica y científica, pero no la vamos a complicar. Yo sé que ustedes están colaborando, yo también les voy a colaborar y vamos a interpretar eso. Por ejemplo, mire, le damos un ejercicio aquí mientras pasamos unos 2 minuticos. Le damos este ejercicio, cualquiera, aquí. El 5.2. Dice, ¿qué gradiente de presión es necesario para acelerar el querosene de gravedad específica 0.81 verticalmente hacia arriba en una tubería vertical a razón de 0.2 gravedad? Quiere decir que si la gravedad vale 9.8, entonces ahí vamos a tener nosotros 9.8 por 0.2 y vamos a tener, ¿cuánto? 1.86. Bueno, entonces, interpretemos a ver para que veamos la importancia que tiene la ecuación. Ahí no es Bernoulli, ahí es Euler. Aquí vamos a hacerlo, ahí mismo, sin necesidad de usar pantalla. Dice, ¿qué gradiente de presión? Y recuerden que el gradiente de presión es este. O también lo hacemos como una diferencia. Presión 2 menos presión 1 sobre la distancia entre las dos. Esto en forma vectorial, esto en forma discreta. ¿Qué gradiente de presión es necesario para acelerar? Estamos hablando de acelerar una partícula de querosene de gravedad específica 0.81 verticalmente hacia arriba en una tubería vertical a razón de 0.2 gravedad. Entonces tenemos el tubo vertical aquí. Aquí tenemos nosotros la partícula. Y queremos, para acelerar verticalmente hacia arriba, ¿cuál debe ser la aceleración de aquí? La tenemos. Esa aceleración es de 0,2 g. Y esa aceleración me va a producir un gradiente de presión. Entonces miren, al aplicar nosotros nuestra ecuación general, menos gradiente de P más rho G igual a rho A. No se les olvide ponerle vector a esto. Esto por naturaleza es vector. Entonces, si lo hacemos en dirección vertical, llamemos así si quieren Z, entonces me están pidiendo de P en dz. Este término, yo coloco mi sistema de coordenadas que va Z vertical hacia arriba. ¿Cuánto vale este término aquí? Siempre la gravedad va hacia abajo. Entonces eso es menos rho G. Igual a rho A. ¿Cuánto vale la aceleración? Vale 0,2 G. Entonces vale 0,2 rho G. Positivo porque va hacia arriba. Entonces quiere decir que ahí me queda que menos gradiente de P es igual a 1.2 rho G de aceleración. ¿Y qué significa el signo negativo? Cuando yo tengo, por ejemplo, un metro aquí entre dos puntos, y aquí llamo el punto A, y aquí llamo el punto B, y me dicen, calcule el gradiente entre el punto A y el punto B en un movimiento que vaya así. ¿Cómo calcula el gradiente? Matemáticamente, pues PB menos PA sobre esa distancia L. Si este valor me da negativo, ¿qué significa eso? Pues que la presión de A es mayor que la presión de B. Sí, que la presión de A es mayor que la presión de B. Y evidentemente, la presión de aquí es mayor que la presión de acá arriba.
Y por eso nos da ese valor negativo. Es así como vamos a resolver, y de aquí mismo vamos a resolver para que tengamos forma de prepararnos de acuerdo al libro. Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo, pero si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces nos vemos el viernes. El viernes hay quiz de Profe, ¿ah? ¿ese parcial para cuándo es? El parcial es después del 20, o sea, eso es ahí está en la página, pero más o menos a ver si me acuerdo. El parcial es creo que es el 24 de julio. Tenemos tiempo suficiente para que nos preparemos muy bien. Pero recuerden, Gracias, profe. no vamos a aprendernos de memoria los problemas. Vamos a tener mucho espacio para hacer muchos ejercicios, pero no vamos a aprendernos de memoria. Vamos a interpretar y analizar para que veamos que es así como ustedes deben aprender y ojalá estudiar todas las materias. Descansen, pongan la mente a descansar, no la forcen tanto porque eso genera fatiga. Y verán que esta materia yo sé que nos va a ir bien. Yo estoy satisfecho hasta ahora, yo sé que sí, están muy atentos al curso, han estado resolviendo sus talleres y yo sé que Gloria le va a colaborar y si ella tiene dificultad, entonces le llamamos la atención, pero ella colabora. Bueno, entonces